tal? ¿Cómo le va? Le doy las buenas noches porque es viernes. Y como nos tenemos tanta confianza, le voy a hacer una pequeña confesión. De vez en cuando soy feliz. No, la línea no es mía, se la robé a Neruda. Me la apropio en este momento porque me siento verdaderamente feliz. ¿Sabe por qué? Porque vamos a conversar con una persona a la que he escuchado, una persona a la que respeto mucho y admiro. Es alguien a quien se considera una de las máximas figuras como intérprete del clavecín y del órgano. Su nombre es, usted lo conoce, desde luego que lo conoce, Gastón Lafourcade. Él es, por lo pronto le diré, solista de la Filarmónica de Querétaro, es maestro reconocido y un muy reconocido laudero, es decir, constructor de esos objetos maravillosos que son justamente los instrumentos musicales. Gastón, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No me conoce, no me ha visto, me tiene la confianza de darme su tiempo y se lo agradezco enormemente. Muchas gracias también por esta oportunidad de conocernos, aunque sea de manera cibernética o por medio de estos aparatos. Pero bueno, algo es algo. Me decía usted que quería empezar leyendo un poema que se trata de la vida de los gauchos, de Miguel Hernández. Sí, de José Hernández. José Hernández, perdón, sí. Adelante. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria y me aclaren mi pensamiento. Cantando vine a este mundo, cantando me he de morir y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Del vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Es una maravilla y ¿sabe qué? Me recuerda mucho a Atahualpa Yupanqui. Él decía claro que la magia de las guitarras es que están hechas de madera. Posiblemente con la madera o con la rama donde se posaron los pájaros, que son todos música, y su música llega justamente a la guitarra. Sé que a usted le encanta trabajar la madera. Me gusta mucho la Atahualpa Yupanqui. Sí, me gustan mucho sus canciones, sus poemas. Sí. La poesía y la música se llevan muy bien. Es una pareja que funciona muy bien afectivamente. Cité a Atahualpa Yupanqui en ese caso porque sé que a usted le encanta trabajar la madera, tenerla en sus manos, olerla y convertir un trozo en algo, en la parte de un instrumento musical. Sí, ahora ya hace un tiempo que ya no hago instrumentos musicales, pero me puse a hacer barcos. Ah, sí. Modelos de barco. Aquí atrás hay algunos. ¿Sabe de qué me acordé con lo que dice? De que usted comentó alguna vez que uno de sus sueños era irse en uno de los barcos construidos por usted. ¿A dónde iría? Claro que sí. Sí, sí me gustan mucho sobre todo el trabajo con la madera. Y yo digo que es muy bueno para espantar los demonios. Debe ser también muy bueno para espantar las tristezas y los momentos en que nos sentimos atrapados por la vida, porque nos sucede. ¿Cómo empezó a trabajar la madera? ¿Cómo descubrió su encanto? Bueno, desde niño tenía yo curiosidad por las cosas y sobre todo por sacarle sonido a las materias, ya fueran metálicas o maderables o lo que fuera. Y en una época me puse a hacer unos instrumentos para este sistema ORF didáctico. Eran unos xilófonos. Y ahí fui agarrando más o menos algo de oficio.
Claro que hacer un clavecín es otra cosa, bastante más complicado. Pero además debo decir que el clavecín que he visto de usted es maravilloso. Y además tiene en la tapa esa inscripción que dice: quien pulse, tañe estas teclas, escuchará mi voz. Era una costumbre desde el siglo XVII de la escuela flamenca, creo. Sí, eran, sobre todo en los instrumentos holandeses del siglo XVI, XVII, se acostumbraba a poner alguna leyenda, casi siempre en latín. A veces era una leyenda relacionada un poco con lo religioso, por la gloria de Dios o algo así. Otras veces podía ser algo así como la música acompaña a la alegría. Música Leticia Gómez est. También es una leyenda que a veces pongo yo en mis instrumentos. Pero ya últimamente pues sí es un trabajo muy largo y que me quita mucho tiempo para tocar. O sea, tuve que tomar una decisión: o tocaba o construía instrumentos. Creo que fue en el 2002 cuando construyó su último clavecín y en él realizó un sueño. Es maravilloso. En él realizó el sueño de tocar las variaciones de Goldberg en un instrumento hecho por usted. Esto sí era un anhelo que tenía yo, de poder tocar las Goldberg en un instrumento hecho que yo había construido, ¿no? Las estuve trabajando un tiempo. Es una obra muy bella, muy extensa, muy difícil. Y sí me ha llevado un tiempo poderla manejar, ¿no? Sabe que es muy bonita la historia de esas variaciones. Tengo entendido, usted corríjame si estoy mal, de que Bach la escribió para un joven estudiante de 14 años que era muy brillante, muy buen clavecinista, y le escribió estas variaciones, que son como 30. Son 30, sí. Bueno, este joven era un alumno de él, un alumno que era muy destacado y que estaba como acompañante del conde de Kaiserling, que en esa época era embajador ruso, creo, en Dresden. Y en una ocasión que Johann Sebastian fue invitado a la corte de Dresden, pues conoció a este muchacho y le encargaron una obra, le encargó este conde una obra que le ayudara a conciliar el sueño. Imagínense. Es todo menos eso. Le dan a uno ganas de saltar. Entonces escribe estas bellas variaciones sobre un tema que ya lo tenía. Ese tema aparece en un pequeño libro que él le dedicó a su esposa, a su segunda esposa, Ana Magdalena, cuando le daba clases de clavecín. Que es el área de esta. Gastón, qué maravilla. La introducción, viene una segunda parte y después viene todo lo demás. Ahora que se acercó usted a ese clavecín, que es bellísimo, lo he visto en algunas fotografías, en imágenes y demás, me gustaría que me contara cuánto tiempo le tomó hacerlo, de qué madera está hecho, cuántas piezas tiene, cuántos martinetes o saltadores tiene. Bueno, este clavecín sí me tomó más tiempo porque introduje algunas mejoras en el mecanismo y que estuve investigando cómo hacer posible los cambios de registro que antiguamente se hacían jalando el teclado superior, pero esto había que quitar las manos del teclado y se interrumpía el discurso musical. Entonces se me ocurrió un sistema que lo manejo con la rodilla.
Entonces puedo hacer los cambios sin dejar de tocar. Y por eso me tomó un año, casi un año y medio, hacer este instrumento. ¿De qué madera es? Las maderas, bueno, son casi todas son maderas mexicanas. Sí. La estructura interna está hecha con pino de Durango. Es un pino que es más fuerte, es lo que resiste la tensión de las cuerdas. El clavecín no tiene una estructura metálica para aguantar la tensión de las cuerdas, como el piano, que tiene un arpa metálica para aguantar la inmensa tensión de las cuerdas. Y hay otras maderas, donde van las clavijas, el clavijero, eso es una pieza de arce, maple, que le llaman aquí. La tapa acústica, que viene a ser como el resonador, lo que amplifica el sonido, ¿no? Está hecha de una manera muy delgadita que encontré y me puse a hacer algunos experimentos porque es una madera muy corriente, muy barata, que vendían en las madererías, y tenía yo un trozo y empecé a probar y me di cuenta que tenía propiedades acústicas muy buenas. Sí. Entonces dije, voy a probar a ver qué pasa. Me dio muy buen resultado. Es una madera que aquí llaman caobilla y que es del sudeste asiático. Es un triple muy delgadito y que en realidad el árbol se llama loam. Oh, qué bonito. Y bueno, las otras partes, el teclado está recubierto con granadillo. Le pido un favor, Gastón, le pido un favor, tengo que hacer un corte mientras nos vamos al teclado y enseguida regreso con usted para seguir escuchándolo con mucho gusto. Bueno. Gracias. Por si acaba de sintonizar nuestras frecuencias, déjeme decirle que estamos conversando, y esto es un verdadero privilegio, con el maestro Gastón Lafourcade. Está considerado uno de los máximos intérpretes del clavecín, que es un instrumento bellísimo, y desde luego del órgano. Está con nosotros, nos estaba hablando precisamente del clavecín que él ha construido, y nos estaba diciendo de qué está hecho el teclado, que es de granadillo, maestro. Sí, está recubierto con granadillo. Las teclas son de pino, pero otro tipo de pino que llaman pino ayacahuitl, y recubierto con granadillo, que es una madera mucho más dura, más resistente al desgaste de los dedos, ¿no? Además que es una madera muy bonita, oscura y dura, y muy resistente. Y bueno, otras maderas, hay caoba, son arce también, sí, ya lo mencioné, pero básicamente es eso. ¿Dónde está el corazón de un clavecín? ¿Perdón? ¿Dónde está el corazón de un clavecín? ¿Dónde está su alma? El corazón. Creo que la parte más importante es la cuestión acústica, ¿no? Conseguir que el instrumento tenga un sonido amable, bonito, poderoso, dentro de lo que se puede, porque este es un instrumento que no es como el piano, que puede tener una sonoridad mucho más intensa. El clavecín es básicamente un instrumento para música de cámara, para espacios pequeños. Logré un sonido bastante potente para lo que es el instrumento. O sea, no se puede tocar con un clavecín en un estadio, por ejemplo. Afortunadamente. En un espacio abierto, de preferencia en
pero sí se puede tocar en un espacio que tenga acústica natural. Puede ser una capilla, una biblioteca o una sala de concierto pequeña, no demasiado grande. Esto también le da ese carácter íntimo que tiene casi toda la literatura del clavecín. Sí, dígame usted. Y bueno, el corazón, me decía usted, ¿dónde está? Debe ser un instrumento que se vea bien, que estéticamente sea agradable a la vista. Yo me basé en los instrumentos del siglo XVII, XVIII, sobre todo de la escuela flamenca, de la escuela holandesa, que fueron los instrumentos más cotizados en esa época. Y le hice algunas modificaciones para tener acceso a la música de Bach, que sobre todo exige un instrumento un poco más extenso. Tengo entendido que también hizo usted modificaciones para tocar a Scarlatti. Sí, claro, precisamente porque el modelo que yo utilicé era un modelo de 4 octavas y media de extensión, o sea, no era muy extenso. Y yo lo amplié a 5 octavas, o sea, a 62 teclas, para poder tocar Scarlatti, Soler, Bach, todos los grandes compositores del barroco. Mientras usted construye un instrumento, ¿escucha música por fuera, exterior, o escucha la música que va a oírse en ese instrumento? Más bien me imagino eso, escucho la música interior, ¿sí? Voy pensando cómo sonarían aquí la variación de Goldberg, por ejemplo. Por ejemplo, le puse un registro porque quería ya hacer una versión de una suite de Béla Bartók, que es un compositor húngaro, pero mucho más moderno, y con un lenguaje mucho más contemporáneo, que ya es el de los años 40, por ahí, 1940, por ahí. Y en la suite de la danza rumana de Béla Bartók. Entonces hay una parte que dije yo, esto podría sonar muy bien en clavecín, aunque Béla Bartók nunca escribió música para clavecín, al menos que yo sepa, ¿no? ¿Sí? Eso está hecho para piano. Entonces me ocurrió que sonaría muy bien en clavecín, sobre todo pensando que el instrumento nacional, casi podría decir Hungría, es el cimbalón, que es un instrumento de cuerda, pero que se percute con baquetas. ¿Cuántos martinetes tiene un instrumento como el que tenemos aquí, como el clavecín? Se lo pregunto por algo, porque son piezas muy graciosas, saltadoras, por eso lo llaman así, pero además tengo entendido que originalmente estaban hechas con la columna vertebral de las plumas de las aves. No sé cómo llamar esa pieza. Sí, bueno, son 180 saltadores. Uh-huh. Así se tomó este nombre, en francés le dicen sauterreau, y en inglés el término que usan en los libros es jacks, pero no martinete, porque no, los martinetes serían como martillitos, ¿no? No golpea la cuerda, la tañe. Es otro mecanismo. El objeto, lo que tañe la cuerda es una puntita muy pequeña que antiguamente se hacía con la parte central de las plumas de algunas aves. Especialmente eran cotizadas las plumas de cuervo, de los cuervos o de los cóndores también. La parte central, eso se utilizaba. Ahora yo utilizo un material más durable, que es sintético, pero que en realidad da el mismo sonido, pero es más durable.
Perdone mi ignorancia, pero me gustaría saber cuál es el parentesco entre este instrumento que estamos viendo y el salterio, entre el clavecín y el salterio. Bueno, están muy cercanos. De hecho, yo siento que el salterio es el padre del clavecín. El clavecín es un salterio con teclado, ¿sí? Prácticamente. Y el salterio es un instrumento muy, muy antiguo. Y tenemos noticias de salterio desde el libro de los Salmos en la Biblia. O sea que era un instrumento que estaba en uso en Mesopotamia, en los países bíblicos. ¿Qué pasa con las maderas de que está hecho el clavecín conforme pasa el tiempo y según las estaciones? ¿Se altera la madera, cambia el sonido? ¿Qué pasa? La madera es una estructura viva, Claro. aunque ya se haya cortado el árbol, se haya elaborado. De todas maneras, es una estructura molecular que está en movimiento y reacciona con la humedad del ambiente, sobre todo. Cuando hay humedad del ambiente, la madera se expande. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta también al construir un instrumento y ver cuánto va a medir, porque a veces las diferencias son bastante grandes. Puede llegar a una tapa armónica de un clavecín, puede llegar a expandirse hasta 1 centímetro. Más de mucho. Entonces, muchísimos. Entonces, eso provoca que hay que tener mucho cuidado para que no se rompa la madera. ¿Cuál fue el primer concierto, la primera partitura que interpretó en un clavecín? Perdón, no escuché bien. ¿Cuál fue la primera obra que interpretó en un clavecín? La primera obra, sí, fue una pavana de un compositor inglés de la época isabelina, de William Byrd, una pavana muy, muy bonita. Todavía me acuerdo de algo, ¿sabe? Algo así. Es una obra muy bonita, muy sencilla, pero muy linda. Este compositor, William Byrd, que fue de la época llamada isabelina, de la época de Isabel I, la Edad de Oro, que llaman en Inglaterra, junto con muchos otros compositores. Y este compositor tiene mucha música escrita para un instrumento que llamaban virginal, que era un clavecín con otra forma, eran cuadrados, pero funcionaba igual que el clavecín. ¿Por qué eligió el clavecín como instrumento que expresa su alma? Bueno, buena pregunta. Yo en realidad lo que estudié en el conservatorio fue piano. Hice mi carrera como en el piano, pero luego me fascinó mucho el órgano. Y entonces hice estudios de órgano con un gran maestro que estuve en Chile, en la Universidad de Chile, el maestro Julio Perceval. Pero el órgano tenía el problema que uno depende de que haya un instrumento en algún lugar y poder tener acceso a él. Los instrumentos no se pueden mover, están en las iglesias y tiene uno que estar en buenos términos con el sacristán, con la señora que vende, con el que le presten el instrumento para... Afortunadamente yo pude conseguir un trabajo como organista en la Basílica de la Merced en Chile. Ves que quiero hablar de una manera muy especial, pero tengo que hacer un corte. ¿Me espera un momentito? Sí. Gracias.
Nos estaba contando nuestro invitado de qué manera se acercó al clavecín y su interés por el órgano. Maestro, son instrumentos, el órgano es un instrumento maravilloso, muy complicado. Yo conozco, por ejemplo, el Auditorio Nacional, que uno se puede meter adentro porque es inmenso. Uno puede caminar por dentro. Un órgano muy grande. Es un instrumento muy complicado y muy misterioso. Sí. Bueno, nosotros ahí en el conservatorio había un órgano electrónico de marca Hammond, me acuerdo, y que nadie lo quería porque sonaba, algunos decían, este órgano es como tuberculoso, así, porque tenía un sonido muy feo. Sí, un Por sonido favor. pero era lo único que teníamos ahí para las clases. El conservatorio no tenía un órgano de tubo. Entonces, cuando yo hablé con mi maestro y le dije que había la posibilidad de que me dieran el puesto de organista, me dijo, tómelo inmediatamente. Acéptelo, me dijo. Y me daba las clases en la iglesia. Entonces a él le gustaba mucho tocar ahí, darme las clases. Y después se sentaba a tocar. Era un gran músico, Perceval. Disculpe la pregunta, ¿cómo es tocar en una basílica? Un lugar lleno de religiosidad y de misticismo. Bueno, había una parte en la cual yo tenía que tocar para el servicio. Tenía que tocar los cantos. Había un cantante ahí, muy bueno, por cierto. Entonces, cantábamos las cosas que nos pedían, ¿no? A veces había misas de requiem y se cantaba música fúnebre, y, en fin. Y yo luego en las tardes, cuando no había servicio, me iba a estudiar ahí. Tenía la llave, entonces podía estudiar. Eso era una maravilla. Era un privilegio poder pasarme 2, 3 horas ahí, hasta que empezaban a llegar las señoras y empezaban el runruneo del rosario. Era como un abejeo así, como abejas. Así me lo imagino. Se escuchaba. ¿Le gusta el canto gregoriano? Me encanta. Me gustaba mucho, sobre todo la música. En esa época la misa era en latín y algunos cantos eran gregorianos. Sí. Sobre todo en la Semana Santa había unos cánticos muy, muy hermosos. Incluso yo me aprendí la misa así en latín, aunque no tengo nada de religioso, pero la música religiosa sí me gustaba mucho, especialmente el gregoriano. Dice usted que no tiene nada de religioso, pero sí tiene una religión, creo yo, perdón que lo diga, la música. Más bien, quizá podríamos llamarle misticismo, tal vez. Eso sí, eso sí. Más que religiosidad, ¿no? Decía usted que, perdón, dígame. Bueno, entonces, después que estuvimos con este maestro algunos años y después él falleció en un accidente. Nos quedamos los alumnos huérfanos, pero con una formación básica bastante buena, bastante sólida. Y hicimos una asociación de organistas. En 1970 creo fue eso, ¿no? Sí, por los 70, sí. Y entonces yo les dije que sería bueno incluir en la asociación el clavecín, organistas y clavecinistas, porque claro, son instrumentos que van muy cercanos. Hay mucha música en la cual participan de manera conjunta y hay mucha literatura para esto. Además, la otra gran ventaja es que el clavecín se puede mover. Claro. Aunque no es demasiado portátil, pero sí se puede transportar en un... Y había uno de los integrantes tenía un clavecín pequeño y nos lo prestaba para los conciertos.
Y yo dije, no, yo voy a tratar de hacer uno. Empecé a experimentar en el gallinero de la casa de mi mamá. ¿Y qué les pareció a las gallinas? Pues tuve que correr a la sí. Fuera de aquí. No, se fueron de a poco, así. Pero ¿cómo hizo? No, ¿Qué sabía usted de cómo hacer un clavecín? ¿Dónde estudió? ¿Quién le enseñó? no, yo no sabía. Fui aprendiendo sobre la marcha y sobre los errores que uno va cometiendo. Pero había métodos para hacer clavecines. Sí, pero al principio yo no tenía gran información. Me prestaron un clavecín chiquito y yo lo desarmé un poco, lo empecé a mirar por dentro, lo medí y de ahí fui sacando, viendo algo, ¿no? Pero de todas maneras me faltaba mucha información y cometí muchos errores que me sirvieron para aprender. Y de ahí fui sacando hasta que después ya conseguí alguna literatura, porque sí hay libros muy buenos para poder tener guía y planos sobre todo. Porque sin tener un buen plano es muy difícil hacer un instrumento. ¿Alguien lo ayudaba en esa tarea que usted se impuso? Bueno, no, en realidad al principio fue una aventura solitaria, sí. Sí. Durante 100 años el clavecín estuvo como desechado, ¿no? Como que le ganó un poquito de terreno el piano, porque se veía que era lo nuevo, lo de 1720, lo moderno, entre comillas. En el tiempo que el clavecín fue desechado, ¿qué habrá pasado con la música escrita para clavecín? Quedó en silencio. Bueno, el piano se inventa en 1720. Sí. En esa época el clavecín pues era el rey de los instrumentos de tecla, digamos, domésticos, que estaban en las casas. En todas partes había clavecín. Y se inventa este instrumento nuevo. Al principio eran unos instrumentos muy elementales, no sonaban muy bien, pero poco a poco fueron ganando terreno y para ya 1750, mediados del siglo XVIII, ya el piano sonaba más o menos. Los pianos de la época de Mozart ya no sonaban tan mal y ya había autores que escribían obras para piano, no para clavecín. Entonces, poco a poco fue ganando terreno este instrumento y ya en el siglo XIX, la época del romanticismo, el piano se adaptaba mucho mejor Claro. a las estéticas del romanticismo, sobre todo la música de Chopin, de Brahms, de Schumann, que era un instrumento más potente, más que tenía posibilidades más de expresión diferentes del clavecín, y poco a poco se fue desechando el clavecín. Ahora, ¿qué pasó con la música escrita para clavecín? Se tocaba en piano. No sonaba igual, pero sí, Bach durante muchos años se tocó en piano. Igual Couperin y otros autores. ¿El clavecín ha sido un instrumento popular? Creo que no. Creo. No, yo creo que en la época de Bach, sí, no digo, no precisamente popular, pero en las casas solía haber un clavecín o un clavicordio. Ah, bueno, el clavicordio que a veces se confunde con el clavecín, es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la El diferencia? clavicordio sí es un instrumento que percute la cuerda, pero divide la cuerda en dos secciones. Entonces es un instrumento muy débil, con un sonido muy chiquito, pero sí era apropiado para tocarlo en una noche serena, en un espacio muy limitado y muy expresivo. A Bach le gustaba mucho el clavicordio.
y escribió muchas cosas para clavicordio, pero le digo, es un instrumento que no se puede usar en una sala de concierto, porque no se escucharía. Es una voz pequeña, impresionante. Además, ¿qué voz musical no es impresionante? Creo que todos los instrumentos musicales tienen un mensaje y lo tocan a uno de una manera distinta, el clavecín en particular. Claro, sí, yo pienso, cuando me preguntan que si el clavecín es más fácil de tocar que el piano, no creo. Yo digo, ningún instrumento es más fácil de tocar que otro. O sea, depende cómo se haga. Muchos piensan que la guitarra es muy fácil. No es fácil. O que la flauta dulce es muy fácil. Tampoco. O sea, llegar a tener un nivel más o menos avanzado en un instrumento, el que sea, requiere de trabajo y dedicación. Si habla usted de instrumentos musicales, yo lo he visto tocar, creo que la flauta, creo que sí, y el tamboril o el tambor. ¿Cuántos instrumentos toca? Bueno, toco piano, órgano, clavecín, sí, básicamente instrumentos de teclado, pero no me es difícil, pues, tocar otro instrumento. Flauta dulce tocaba un poco cuando daba mis clases en la escuela, entonces me era de gran ayuda para ayudar en los cantos, porque el asunto del canto con los chicos es muy importante, ¿no? Pienso, desgraciadamente ahora ya no cantan en las escuelas. Desgraciadamente. Sí. ¿Cómo se lleva el clavecín con la voz humana? ¿Cómo se lleva el clavecín con la voz humana? Muy bien, se lleva excelentemente bien. El clavecín se lleva muy bien con casi todos los instrumentos. Yo digo, estuve dando conciertos incluso combinados con órgano. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? El órgano lo va a tapar. Sí. Depende cómo se maneje. Y es una combinación hermosísima, muy linda. Con un alumno mío que estuvimos tocando bastante tiempo a dos clavecines, e incluso hicimos algunos conciertos con órgano y clavecín. En Querétaro creo que fue esto, Querétaro, ¿no? Sí. Tocábamos los conciertos de Händel, de Soler, en fin, sobre todo Händel tocamos mucho, que se adaptaba mucho a esa combinación. Creo que usted vive en Querétaro y pienso que esa ciudad, que es hermosísima, es realmente muy bella, va muy bien con la música del clavecín. La piedra se alegra escuchando las notas del clavecín, me parece. Voy a tener que hacer un corte y regreso enseguida, ¿sí? Decía usted en una conferencia que hemos hecho todo lo posible, los hombres, los seres humanos, para atrapar la música. Y la atrapamos en las partituras o la atrapamos en los discos. Pero antes de que la música sea atrapada, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? La música es un arte del tiempo, básicamente. Transcurre en un espacio de tiempo. Y después ya solamente queda un recuerdo. No se puede atrapar. No es como otras artes, como la plástica, por ejemplo, que pinta un cuadro y permanece. Pero esta característica de la música de permanecer en el tiempo se puede atrapar en un disco, en una partitura, pero no es la música, es otra cosa. O sea, un disco no es música. Un arpista muy famoso, el maestro Barradas, aquí en México, me decía que lo bonito de tocar el arpa en el campo es que el viento se lleva la música y va de una ranchería a otra y se va en los ríos, en la corriente de los ríos. Es una imagen preciosa, ¿no le parece?
Sí, muy linda. Incluso existe un instrumento que funciona con el viento, el arpa eólica. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo es? Yo no he visto ninguna, pero antiguamente en los jardines, en la época romántica, parece que era usual poner estas arpas en medio de dos árboles o algo así, y cuando pasaba el viento a través de ella, emitían sonido, pero no he tenido oportunidad yo de conocerla. Ahorita que habló de esa arpa, pensé, no sé por qué razón, no me justifico, en el lugar de donde usted es, Angol, al sur de Chile. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cuánto tiempo vivió ahí? Fíjese que no tengo recuerdos de Angol. Yo llegué de un año, yo creo, a Santiago y viví toda mi vida ahí en Santiago. Entonces no tuve oportunidad de conocer mi ciudad natal. Pues es una lástima, pero así es. ¿Nunca ha intentado volver o enterarse de si hay un músico ahí que le gustaría conocer? No lo sé. Bueno, el problema fue que me atrapó cuando ya estaba yo más o menos encaminado a la música, me atrapó el golpe de estado de Pinochet. Tuve que emigrar, tuve que asilarme. Llegué a México asilado. Entonces ya ¿En qué año llegó? ¿En qué año llegó? ¿En el 76? 73. 73. Sí. Y ahorita recordé también que usted habló de un piano fascinante que le adivina la memoria. El nombre es con B grande, pero no me puedo acordar del nombre con Bessendorfer. Ah, ¿qué tiene ese piano? Lo oí que lo tocaba y es una maravilla. Sí, precisamente es un Bessendorfer el que yo recomendé que se comprara. Entonces, no es cualquier cosa. No, lo vi ¿por qué suena de esa manera tan estremecedora? Bueno, es que yo la primera vez cuando toqué ese piano, o sea, yo sentía que me adivinaba lo que yo quería hacer. Quería hacer un pianísimo y el piano respondía, y un fortísimo también, o lo que fuera, un fraseo, no sé. Era muy agradable tocar ese instrumento. Pero además su forma es como la de algo tiene de barco, algo tiene de balsa, algo tiene de mar. Sí, sí, bueno, este piano es muy grande de tamaño. Yo digo que es como un portaaviones, así. Usted comentó que cuando llegó a México, no sé si recién llegado, entró en una casa de música y tocó uno de esos pianos y casi tuvieron que sacarlo por la fuerza porque no dejaba de tocar. ¿Dónde fue eso? Sí. ¿La Casa Berkham? La Casa Berkham, sí, que estaba en la calle Álvaro Obregón, me parece que estaba. Sí, me puse a tocar y no dejaban. Hasta que llegaron los dueños de la tienda y me dijeron, ya está bueno. Ya basta. ¿Y usted tiene uno de esos pianos? No, yo tengo un piano, un Kawai de media cola, que está bastante bien. Y lo conseguimos lo tenían unas monjitas en México. Ajá. Parece que lo habían comprado, lo tuvieron haciendo penitencia al piano. Parece que no lo habían tocado, pero en muy buenas condiciones. Entonces lo conseguí y ese es el que doy clase aquí. Tenemos también otro piano, un piano vertical, muy antiguo, tiene como 100 años, pero está en muy buenas condiciones, funciona muy bien. Es fascinante lo que puede hacer la tecnología. Gracias a eso, gracias al video que le hicieron, pude entrar en su estudio, que me hubiera encantado conocer en su taller, y vi que tiene muchos barcos, le encanta hacer barcos. ¿Por qué? ¿Le hubiera gustado ser marino? No sé, me hubiera gustado navegar, eso sí. No sé si como marino o como pirata. El pirata barba blanca, le vamos a decir. ¿Qué es para usted el mar? Mis hijas, mi hija Andrea me dice el capitán Haddock, o sea, aludiendo al personaje de Hergé en las aventuras de Tintín. Sí.
Bueno, yo no sé, pero a usted, no sé, siento que cuando toca está envuelto como por el mar. Usted navega solo, es su oleaje, es su marea, creo que no le importa nada. Bueno, sí, uno se mete en la música mucho y empieza a evocar cosas o a veces demasiado y a veces la música uno lo gana y se desconcentra, puede llegar a equivocarse por la emoción, ¿no? Pero hay algo, en un momento en que se requiere tanto de la memoria, ¿hay tiempo para evocar? No, la música va surgiendo así, es como un arroyo, como un Bach, dirían en alemán. Bach en alemán es arroyo, riachuelo. Y va corriendo así, va corriendo, va surgiendo. A veces algunas partituras sí las conozco tan a fondo que casi las podría escribir, pero otras no. O sea, la memoria va funcionando así. Una parte como que los dedos memorizan también. De Hay eso una quería, parte mental y otra de los dedos. eso quería preguntarle. ¿Hay memoria en las manos? Sí, sí, definitivamente. Hay varios tipos de memoria. Hay una memoria que podríamos decir fotográfica, que uno puede fotografiar mentalmente un fragmento y lo puede escribir después. La otra parte es la memoria auditiva, que es muy importante. Sí, muy importante. Entonces uno va recordando, está tocando un pasaje y recuerdas que después de ese pasaje viene otro que suena así, que lo tienes aquí en el disco duro, ¿no? Entonces, Nunca se mezclan los sonidos. bueno, sí se mezclan, definitivamente. Quiero decir, se confunden, más que se mezclan, dialogan entre sí. Hay diálogo en los sonidos, sobre todo en la música polifónica, se van mezclando. Sobre todo en lo que llaman en música las fugas, los ricercares, que son, aparece un tema y luego se mete otro tema que va en contra o Bach tiene fugas a 2 voces, a 3, a 4, hasta 6 voces. Muy compleja. ¿Ha dirigido música? Bueno, yo estudié en Moscú, estuve estudiando dirección orquestal, pero me di cuenta que no era ese mi campo. Definitivamente no. Le tengo mucho respeto a la dirección, es una profesión muy difícil Sí. y pienso yo que uno tiene que abordarla desde muy niño, desde muy chiquito, porque es lo más completo que hay. Es muy complicado conocer una partitura tan a fondo, poder eh, hacer eso. Yo dirijo a mis alumnos así, les doy clase con una batuta así. Decía que no compone porque ya hay demasiada música escrita. Eso Hay es demasiada música hermosa. sí, lo que hago es improvisar. Puedo improvisar en el órgano o en el clavecín. O sea, tomar un tema y irlo manejando y variando de distintas maneras, ¿no? Es como si hiciera jazz. Claro, sí, la música barroca tiene algo parecido un poco al jazz, hay que improvisar. De hecho, yo en la Nacional di mucho tiempo una clase que se llama Bajo Cifrado, que es aprender a improvisar en el teclado. ¿Cuál es el concierto para su intimidad, aparte de las variaciones? ¿Cuál es el concierto que te lo acompaña más? Bueno, no sé, he tocado mucho el concierto en re menor de Bach para clavecín y orquesta. Sí, el concierto lo he tocado varias veces y es un concierto muy lindo. También el quinto de Brandenburgo de Bach, en realidad todo Brandenburgo. Hay mucha música
que he tocado, que aquí no se conocía, aunque es muy antigua, pero, por ejemplo, Bach tiene una obra que se llama Capricho sobre la partida de su querido hermano. Es una obra descriptiva. Tenía un hermano Jacobo, a quien quería mucho y que se va como oboísta a la banda de guerra del rey de Suecia. Entonces, ese título me sirve mucho. ¿sí? Adiós a su querido amigo, a su querido hermano. Yo le tengo que decir adiós a mi querido invitado porque se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Espero tener la oportunidad de volver a verlo, de conversar con usted y seguir hablando de esa maravilla que nos envuelve a todos y que nos salva en todos los momentos, que es la música. Para mí fue un placer estar platicando con usted. Muchas gracias, nos volveremos a hablar, ¿le parece bien? Sí, si algún día anda por aquí, por Querétaro, me encantaría que nos pudiera visitar. Lo iré a visitar con mucho gusto y le mando un abrazo lleno de respeto y de admiración. Hasta muy pronto y gracias por lo que nos da. Igualmente, gracias. muchas gracias, Hasta pronto. Cristina. Gracias. Hasta pronto.